para empezar de inmediato. Ahí va para allá. Y esto va aquí. Bien. Bien, como les decía, arquitectura como tal, uno tiene que hacerse cargo, ¿no? De crear espacios, ¿no? Uno tiene que diseñar los espacios, tiene que diseñar la forma en la cual esos espacios ocupan, ¿no? El lleno sobre el vacío, ¿no? Em, Y para ello es que nosotros como arquitectos tenemos que saber, digamos, de una buena, con una manera de decirlo, tenemos que saber presentar nuestra idea, tenemos que saber venderla, ¿no? Ante ello es que la representación es importante, según ellos. Nosotros como herramienta para representación tenemos cualquier cosa, si lo pensamos bien, ¿no? Y en esta asignatura lo que hemos mostrado precisamente es la importancia del dibujo técnico principalmente, es la importancia del croquis, y también, y ahora lo que estamos viendo es la importancia del diagrama, ¿no? Que tiene un aspecto mucho más libre, ¿no? Sin embargo, existen muchas maneras más de representación, las cuales ustedes se van a ir encontrando a medida que vayan subiendo dentro de esta carrera, ¿no? En taller, en lo que se les vaya pidiendo. Hay un curso que es de modelado digital, por ejemplo, hay un curso que es de estructura, en el curso de urbanismo también estamos desarrollando hartas cosas indagativas desde este punto de vista de la representación. Lo que ocurra en geometría y representación igual, ¿cierto? Que viene a ser el semestre que van a tener eh, el siguiente. Como fuere, existen muchas maneras de representar, ¿no? Y estamos viendo acá una ilustración, ¿cierto? Que es del año 1903, la cual está hecha por Charles Rennie Mackintosh. Es una casa que se llama Hill House en Escocia. Y estamos hablando de 1903, o sea, computadores, ¿para qué hablar? Lo importante que aparece aquí, por supuesto, ¿no? Que es un dibujo que tiene a la vieja usanza, que hablamos de la vieja usanza, de la comprensión del tema de los puntos de perspectiva, por supuesto, que es algo que ustedes están realizando desde el croquis, ¿cierto? Ahora esto se dista bastante del croquis, ¿no? O sea, ¿qué es lo que le faltaría a esto para ser croquis? ¿O qué es lo que hace que esto no sea croquis, ¿cierto? No es croquis porque la línea no es tan rápida, ¿no? No es tan apurada, no existe la premura de obtener lo que el espacio me está diciendo. Al contrario, este es un dibujo propositivo, ¿cierto? Es como lo que nosotros veríamos de un modelo tridimensional, de un render, ¿cierto? A lo mejor de un edificio, de una inmobiliaria, ¿no? Acá Charles Rennie Mackintosh lo que está haciendo es intentando, claro, señalar su imagen objetivo, ¿no? La idea de la imagen objetivo como el momento para poder mostrar la propuesta. La estrategia es sencilla, es solamente un lápiz y es tinta, ¿no? Observen también la manera en la cual dibuja los árboles, ¿no? Hay una manera propia de él, con este como puntillismo, ¿cierto? Que aparece hacia los lados, lo que ocurre acá hacia afuera, ¿no? Intenta dibujar un poco el contexto también que abraza, ¿no? Que afirma, ¿no? Podríamos decir que envuelve esta casa. Pareciera ser un sencillo desde el punto de vista de las decisiones, ¿cierto? Es solamente lápiz y papel, respeto a la perspectiva, a los puntos de fuga, lo que no hemos hablado ya incontables veces, ¿cierto? Pero el desarrollo es mucho más lento, ¿no? Es mucho más acucioso, es mucho más medido, es mucho más pragmático, ¿cierto? Las líneas están mucho más pensadas. Eso es lo que busca enfocar dentro de esta idea de la representación, desde una ilustración como tal, ¿no? Tenemos en 1905 aproximado, ¿no? El Cass Gilbert, el Spire de New York. New York es básicamente este edificio de seguros de vida, ¿cierto? Y en el cual, digamos, existe una cantidad, un legajo de planos bastante interesante. Estamos hablando de 1905, todavía existen corrientes. O sea, la corriente moderna no aparece, digamos, todavía con un ímpetu, que es con lo que ocurre más o menos en 1910, 1920, ¿cierto? Y estamos hablando de Estados Unidos además. Entonces existe todavía una corriente un poco más antigua, ¿no? Un poco más desde el punto de vista gótico, desde el punto de vista renacentista, etcétera, etcétera. Entonces la manera de dibujar el plano, a pesar de que estamos en una época distinta, tiene muchos atisbos, ¿no? Tiene muchas maneras de poder resolver ese plano, digamos, muy, muy a la manera que incluso contemporáneamente se sigue realizando, ¿no? Estamos observando lo que viene a ser en la mitad de este dibujo, ¿no? Una elevación, ¿no? En la cual nos muestra con los detalles, con lujo de detalle, ¿no? Cada uno de los elementos de la fachada, ¿no? Y de la cubierta con forma de punta que está aquí, ¿no?
Y en el otro lado desaparece, digamos, ese detalle, ¿no? Pero se queda básicamente señalando los elementos que son los propios del corte. Entonces está fusionando una elevación por un lado, un corte por el otro, en el mismo dibujo. La escala a la cual está dibujado esto, si nosotros hiciésemos un zoom, ¿no? Y mirásemos, digamos, con detención acá o acá, nos daríamos cuenta precisamente que existe un montón de detalles, o sea, la escala es enorme de este dibujo, ¿no? Y podríamos además observar los detalles que están hacia alrededor, ¿no? Y les digo detalles porque eso es lo que son, ¿no? Son detalles arquitectónicos que colaboran la comprensión de esta torre, ¿cierto? De esta manera de culminar esta torre, ¿no? Aparecen detalles como desde el punto de vista plantas, que podríamos interpretar como si fuesen entre planta y diagrama arquitectónico, ¿cierto? Algunos cortes, detalles de lo que ocurre en la manera de enlazar uno, dos o tres materiales, ¿cierto? Todo esto va colaborando en la idea de nosotros representar, ¿no? De la manera más fidedigna, cómo es que se construye, ¿cierto? En este caso, esta torre, esta espiral, ¿no? Cass Gilbert, 1905. 1914, Antonio Santeliá, La cita nueva. Era una época donde empieza a aparecer esta idea, ¿no? Que es como del futurismo, ¿no? Paralelamente está apareciendo el modernismo, ¿cierto? Como una instancia para poder, digamos, que afecta, o sea, hasta el día de hoy la arquitectura, ¿cierto? Sin embargo, existe esta manera de intentar contemplar, ¿no? Y observar distintas estructuras que tienen una escala mucho más distinta, ¿no? Eso es lo que el futurismo de esa época, digamos, como que buscaba hablar. Antonio Santeliá con La cita nueva, ¿no? Un dibujo sobre un papel, digamos, y con tinta, ¿no? Y de nuevo, un dibujo que respeta absolutamente la perspectiva de los elementos, ¿no? Cada una de esas líneas está respetando lo que es el punto de fuga, que está ahí arriba, ¿no? Y está dibujando esto como si estuviese como un abuelo de pájaro, ¿no? Como volando sobre esta gran estructura, volando sobre esta gran ciudad nueva, ¿no? Eh, Interesante también lo que se puede lograr con dos elementos tan simples, el papel y el lápiz, ¿no? Pero, insisto, al igual que el Charles René Mackintosh, es un trabajo mucho más acucioso, un trabajo que demanda mucho más tiempo. 1921, Farkas Molnar Construction, no sé, eso está como en alemán. Em, Isométrica, ¿no? Pareciera ser una isométrica, ¿no? En la cual cada uno de los elementos respeta determinados ángulos, ¿cierto? Y nosotros no tenemos sensación de perspectiva al momento de observar las cosas así. No existe ningún punto de fuga que está ahí atrás, solamente se observa, digamos, que esta línea es paralela a esta línea y esta línea es paralela a esta línea, ¿no? Existe un ángulo acá, ¿no? Que ese ángulo varía y según la variación entre este dibujo y otro dibujo, es si esto se llama isonométrica, axonométrica, etcétera, etcétera. Esto aparentemente viene a ser una axonométrica, porque este ángulo es distinto que este ángulo de acá. No sé. Lo que importa es que también es una manera de poder mostrar y de poder reflexionar acerca de lo que se está pensando diseñar, ¿no? Un papel, digamos, pintado negro, lo cual esto si no me equivoco, era una cuestión de rasgado, ¿no? Como si fuese un, se me fue silografía, silografía. Es como cuando uno talla, ¿no? Para poder hacer cosas y hace esas excavaciones y después uno le pone tinta, ¿cierto? Y después genera con la prensa, ¿cierto? Genera una impresión como si fuese un gran timbre a la larga, ¿no? Si no me equivoco, este caso era de eso, ¿no? 1921. Interesante que con poco se puede lograr harto, ¿no? Con algunas líneas mostrando los volúmenes que son los que importan, ¿no? Y jugando desde la idea de esta isométrica. Una manera de observar las cosas que no existe en la realidad tal cual no existe la planta, ¿no? La planta en rigor tampoco existe, es una manera de interpretar la realidad, ¿no? Que es lo que básicamente hacemos como arquitectos. Entonces eso, 1923 aparece otra, esta me parece que es una isométrica, no parece que los ángulos son iguales en ambos lados. Constra Construction, yo creo que alguno de ustedes más de alguna vez la habrá visto. Creo que es bastante como conocida, ¿no? De hecho se parece mucho a lo que hacía Piet Mondrian, eh, en el aspecto de poder jugar con ciertas matrices, con ciertos colores, con ciertos cubos. Aquí se le da tridimensionalidad porque es arquitecto, por supuesto, ¿no? Theo van Doesburg lo que está haciendo es explorar distintos programas que existen dentro de una vivienda. Y la exploración de esto, básicamente, hace una limpieza de los muros, ¿no? Deja los muros que son los importantes para poder estimar, ¿no?
para poder establecer esta relación importante entre cada uno de los recintos, ¿no? Y empieza a jugar con los colores también en ese aspecto, ¿no? Mondrian se queda en esa pintura, cada Theo van Doesburg lo que está haciendo básicamente es explorar esa manera de representar la teoría que está apareciendo en cómo funciona, cómo opera esa vivienda, ¿no? En 1924, Cornelis van Eystern, el Shopping Street con unas casas arriba, ¿no? Esto es un modo de vida bastante común quizá en Europa, ¿no? En el cual existe, digamos, unas sendas torres de 3 o 4 pisos máximo, ¿cierto? Y las cuales abajo están cargadas, ¿cierto? De área comercial, ¿no? Arriba, en cambio, existen departamentos donde la gente vive. Eh, Eso permite que la ciudad tenga un estado un poco mayor de densidad, ¿cierto? Una densidad controlada y un control y una seguridad, etcétera, etcétera. Sectores de la ciudad que funcionan 24 horas, como sea. La manera de representar, de nuevo, una perspectiva clara, aparece la sensación de un collage, ¿no? En el aspecto de que esta persona que aparece caminando es un recorte, que está bien pegado, ¿no? En este papel, en este plano, ¿no? Que más que plano, ¿cierto? Juega con el punto de fuga que está hacia el lado, ¿cierto? Juega con una altura como bastante paralela, ¿no? Como si fuese una línea paralela. Líneas sencillas, colores llamativos para poder señalar cuáles son los puntos que importan. 1924 con Nelly Van Eastern. 1930, no voy a decir eso. Friedel Pride Dicker Van Dyce y Franz Singer. Esta es como una tienda que se llama Carrido y Jane. También es un cuadro, ¿no? Si no me equivoco, está pintado con óleo, si no me equivoco. Óleo parece que era. Lo tendría que corroborar. Eh, y también eso es parte del campo del arquitecto, ¿no? La pintura, por supuesto. Estamos hablando de 1930 también, o sea, pero no, eso no va en desmedro precisamente de que la estrategia, la calidad, ¿no? El insumo, el formato, es básicamente el que ustedes determinen como arquitectos, ¿no? También aparece la idea de una isométrica, ¿cierto? Pero sin embargo, esta aparece inclinada hacia un lado, ¿no? Como jugando precisamente a relacionarse con el marco, ¿no? Con el borde de nuestro cuadro, ¿cierto? Y uno la mira un poco de lado, por supuesto, empieza a ver cómo operan, claro, esos mobiliarios que son como de cafetería, ¿no? Eh, y con la repisa, ¿cierto? Con la manera en la cual los muros no son muros limpios, o sea, simples ni limpios, ¿no? Sino que son muros con algún sistema de repisa. Y también menciona las distintas, digamos, texturas que tiene el piso. Eh, Interesante también manera de desarrollarlo. 1948, acá tenemos una elevación planta, ¿no? Pero de Hassan Fati. Esta cuestión estaba pasando en Egipto en 1948. Ahora es interesante mostrarlo porque este dibujo, a contrario de lo que veíamos el otro, ¿no? Tiene una cuestión reinteresante. Aparece la idea de la planta, ¿no? Como tal, como la conocemos, ¿no? Con algunos círculos para poder señalar alguna igualdad de espacios, ¿no? Y aparece la elevación de esto. Y esto se acompaña además, es curioso, por, digamos, la vegetación, la fauna, ¿no? Algunos detalles propios del entorno, ¿no? El contexto aparece parte de la representación de alguna manera, ¿no? No se queda únicamente con el plano, no se queda únicamente con el plano y la elevación, sino que además ornamenta, podríamos decir, ¿no? Pero el ornamento no es ingenuo, o sea, pareciera ser ingenuo, pero sin embargo está informando, ¿no? De cuál es el contexto en el cual estas estructuras que vienen a ser como estos varios conjuntos de casas, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que le rodea, ¿no? ¿Qué es lo que permite que estos conjuntos de casas estén en el mismo lugar? ¿Sí? Recordemos, cultura egipcia. 1953, Allison y Peter Smithson, el Golden Lake Housing de Londres. Eh, un proyecto el cual lo que busca, ¿no? Un poco la estrategia Le Corbusieriana, ¿no? De tener unas torres de algún nivel de altura, ¿no? Que no excedan 6 pisos, si no me equivoco, que era. Pero sin embargo, cada torre al frente de un departamento existe, ¿no? Un gran pasillo, el cual le permite, ¿no? El acceso
de luz en un lado, ¿no? Como que aquí como que me acordé del tema de la ola que hablábamos hasta ayer. La manera de dibujar eso, si ustedes se fijan, es solamente con líneas, pero estamos hablando con línea técnica, ¿cierto? Con línea dibujada con, digamos, con tiralíneas, con, digamos, escalímetro, etcétera, etcétera, etcétera. Se acompañan nuevamente, vemos el collage, ¿no? Las personas aparecen, no desde la idea de la perspectiva, por supuesto, ubicada en cada lugar, señalando cuál es la actividad que existe. Entonces aparece este pasillo, ¿no? Aparece este pasillo y este pasillo y aparece ese contraste con las personas para precisamente señalar que ese volumen que está allá no es un volumen muerto, ¿no? Es un volumen que está cargado de vida, podríamos decir, ¿no? En el cual existe gente transitando a través de este tal cual transita acá. Interesante, ¿cierto? Este blanco que queda acá arriba, ¿no? Que es un poco cuando les mencionábamos el tema del croquis, ¿cierto? El croquis acá cuando quiere, aquí ahí está esa lógica, ¿no? Esa lógica propia del croquis, ¿no? Se dibuja hasta acá, ¿no? Se dibuja hasta acá y se dibuja hasta acá. El dibujo es bastante estilizado desde ese punto de vista, ¿no? Por cómo se decide cuáles son los elementos que componen, ¿no? Y aparece un árbol señalando básicamente dónde está el ras de suelo. 1953. 1958, Denis Latson, el Killing Houses de Londres. Otra torre en Londres. Esta torre tiene una forma como si no me equivoco, era como, son tres torres, una que va hacia arriba, una que va para acá y otra que va para acá. Y así crece hacia arriba, ¿no? Y por el medio, claro, va a aparecer el cajón de, de ascensor, básicamente, que es lo que esta ilustración, ¿no? Que es lo que este dibujo viene a mostrar, ¿no? Ese sector público, comillas, que tiene la torre por dentro, ¿no? Y establece esa relación visual con el paisaje. Ahora, sin embargo, lo que menciona es que desde este lugar hasta el paisaje existen algunos elementos que, comillas, se enmarcan, ¿no? Nuestra vista. En realidad puedo ver, pero hasta acá, ¿no? La decisión de cada elemento que aparece en esta ilustración habla precisamente de eso, la relación entre este espacio y la manera en la cual se habita este espacio, ¿no? Con una sensación de corte, ¿no? Con algunos elementos que se desprenden para poder ver cosas dentro de él, ¿no? Todo pensado, insisto, desde una idea de la perspectiva, ¿no? Y establece la relación con lo que ocurre acá, ¿no? Este dibujo no queda solo, sino que queda acompañado precisamente de ese paisaje y el marco que genera ese paisaje, ¿no? Que son estos cuadros grises. 1958. 1959, John Davidson, La Caravelle, apartamentos, estudios de fachada. Estudios de fachada, así de simple. Uno puede utilizar esto como diagrama arquitectónico, ¿no? En el momento de estudiar, ¿no? En el momento de suponer cómo uno va a pensar, cómo funcionan los vanos, ¿cierto? Cómo funciona esta idea que tengo, ¿no? Ok, quiero que ¿cómo voy a presentar mi edificación hacia afuera, ¿no? Tiene que tener ventanas, tiene que tener puertas, ¿no? Entonces acá lo que aparece es una re interesante manera de poder jugar y poder interpretar y poder probar, ¿no? Cómo es que la fachada se puede controlar desde una línea que pareciera ser un lápiz de palo, ¿no? Un lápiz de palo de color, ¿no? Pero utilizando una regla, ¿no? Y pintando los lugares que piensa que son opacos, ¿no? Y dejando en blanco, en evidencia, ¿no? Los que son los que pensamos dejar abiertos. Aparece un color, ¿cierto? Abajo, mucho menos apretado, ¿no? Un rojo menos cargado, ¿no? En el cual uno podría entender incluso de que esta fachada está un poco más cerca, ¿no? Y que la del primer piso está un poco retraída. Puede serlo, ¿no? Entonces, como estrategia, me interesa mostrar esto, puesto de que un diagrama arquitectónico puede tener ese tono igual. La libertad está ahí, ¿no? Lo importante es saber qué es lo que se está buscando representar con ello. 1964, Ron Herron y el Archigram, las ciudades móviles, ¿cierto? Muy como en Star Wars aparece la TAT, ¿no? Caminando por Hoth y disparándole a los rebeldes, lo que sea, ¿no? Acá lo que buscaba Archigram, que es una revista, ¿no? Un grupo de ingleses que en el año 1960, 64, ¿no? Se juntaban a hacer cualquier tipo de propuesta arquitectónica que fuese bastante inverosímil, pero que sin embargo detrás de ello albergaba cierta teoría, ¿no?
De hecho, ellos proponían en algún momento lo que se llamaba el tomate eléctrico, un tomate en el cual tú tenías que poner, ¿no? Un electrodoméstico con forma de tomate que lo ponían en medio de tu casa. Y cada vez que tú te sentías cansado, tenías que enchufarte el tomate eléctrico para que te diera un golpe eléctrico. Y con ese golpe eléctrico se te quitara el cansancio y fueses a salir a comprar nuevamente, ¿no? Esa era la idea del tomate eléctrico. Sí, uno dice, claro, pero está básicamente estableciendo un nivel de crítica, ¿no? Desde un punto de vista casi comédico, ¿no? A un tema que es atingente a la arquitectura como tal, ¿no? ¿Cuál es nuestra relación entre el espacio privado y el espacio público, ¿no? ¿Cuál es el espacio, cuáles son los motivos que nosotros tenemos para poder salir y ocupar el espacio público, ¿no? En el tomate eléctrico lo que ocurre es, digamos que en realidad la comprensión del espacio público es básicamente el lugar donde uno va a comprar, ¿no? Pero no va a socializar, ¿no? Entonces uno se cansa, pero en realidad uno tiene que volver a salir, pero tiene que volver a salir no para socializar, sino que para comprar. Eh, la ciudad caminante, en cambio, era un rollo de que qué pasa cuando el agua se acaba, ¿no? ¿Y qué vamos a hacer con toda la gente? Entonces, ¿qué pasa si subimos a la gente a una gran estructura? Y estas estructuras caminan, ¿no? Y buscan el agua, ¿no? Y en el momento que buscan el agua mediante estos tubos, como que van succionando y luego van desplazándose a otro lado, van desplazándose hacia otro lado. ¿Podrá ser realizable? No tengo idea, honestamente creo que no. Pero lo que importa precisamente es que el formato, ¿no? Un dibujo que raya entre lo técnico, slash con un collage, o sea, nosotros vemos los edificios de abajo y son edificios de haber sido de un diario, ¿no? De un periódico, recortados, puestos atrás, adelante, puestos, digamos, con sensación de perspectiva, siempre chiquillos, ¿no? Este dibujo, ¿no? De estas grandes estructuras que caminan, ¿no? Eh, Ahí tenemos, digamos, una idea clara, ¿no? No se busca más que solamente eso. 1966, Cedric Price, Mobile Teaching Machines. Me interesa la manera de dibujar esto. Fíjense en las líneas re sencillas, ¿no? Fíjense precisamente en este contraste. Estamos dentro de una habitación con una forma así como si fuese un auto, ¿no? Pero desde el auto busca conversar, ¿no? De cuáles son los elementos, ¿no? Que componen ese espacio, ¿no? Que viene a ser básicamente este lugar, ¿no? Aparece una persona dando escala, por supuesto. Aparece una persona atrás dando sensación de profundidad. Las líneas son re sencillas, pero cada elemento está bien puesto, ¿no? Incluso juega con el recorte, juega con el color encima, que puede ser un papel cortado de esa manera, ¿no? Y luego existe otro papel pegado acá, otro papel pegado acá, el cual está rayado encima. Interesante, 1966. 1969, Sundap. Estos eran unos estudiantes de arquitectura, no me acuerdo qué universidad en Italia. ¿En Italia era o no? ¿Era en Viena? Ah, en Austria. Oh. Ya, pero eran unos estudiantes de arquitectura y lo que hicieron ellos también eran medio punky, este grupo. Pero bueno, yo podría hablar media hora de qué significa ser punky, ¿no? Yo creo que el punky no es la caricatura del tipo con el pelo arriba, ¿no? Sino que alguien que tiene una visión un poco más radical de las cosas, ¿no? Alguien que piensa que las cosas pueden cambiar hacia otro sentido, ¿no? En 1969 este grupo que se llama Sundab entró a un concurso, si no me equivoco, en la historia de esta ilustración, la cual decían, ¿qué hacemos, no? Con el problema de autos que existe en Viena hoy en día, ¿no? Ese era el concurso. Y se invitaba a estudiantes para, digamos, proponer, ¿no? Y estos tipos lo que hicieron, una propuesta inverosímil, por supuesto ya la pueden ver, ahí lo que estamos viendo en rigor es una máquina de pinball, ¿no? Eh, y ellos llegaron al concurso diciendo, claro, la mejor respuesta para los automóviles es que pongamos sobre Viena una máquina de pinball gigante, la cual pongamos los autos dentro de ella y los destrocemos ahí, ¿no? Y así vamos solucionando el problema. Entonces, claro, no ganaron, por supuestamente, el concurso, como que quedaron un poco al olvido, pero no quedan al olvido esta manera de representar ello, ¿no? Y también la agallas precisamente para tener una respuesta de ese tipo ante un concurso que se presenta de manera seria, por supuesto. Collage, ¿cierto? Pegotina de distintas imágenes. Las estructuras de las patas de este gran pinball parecen ser que están dibujadas, ¿cierto? Este elemento parece ser que está dibujado, pintado, ¿no? Pero sobre una foto, ¿no? Y estos son recortes, ¿no? Para poner como distintas, como estructuras, como motores gigantes. Entonces, 1969 es un DAP de The Great Vienna Auto Expander. Mm. Gordon Bunshaft, el Banco Comercial Nacional de Jeddah, 1978.
Fíjense que este dibujo en rigor es una propuesta, ¿no? De todavía un edificio que está pensando, que está proponiendo, está jugándose con el anteproyecto, ¿no? Y este dibujo que nosotros vemos es una elevación, ¿no? Y uno dice, está fome, ¿no? Pero en realidad hay algo re interesante acá, lo que busca es marcar, ¿no? En el aire, ¿no? Este pequeño paisaje, ¿no? Estas palmeras que están ahí. Y fíjense las personitas que están acá, esa es la escala real del edificio, ¿no? De nuevo aparece la persona señalando la escala, ¿no? Señalando el tamaño de lo que estamos dibujando. Esa cuestión es re importante. Y fíjense la altura que hay para poder tener unas palmeras volando ahí y luego tener como el último piso con las últimas ventanas allá. El dibujo es re sencillo, un dibujo hecho lápiz a mano, ¿no? Pintado con cuestiones de color, pero está pintado lo que importa estar pintado. Está dibujado lo que importa estar pintado. Seguramente aquí uno podría haberse demorado y haber hecho unos palillajes para poder mostrar la fachada, ¿cierto? De qué habrá sido, lo que sea. No, no, lo que importa es básicamente el impacto de tener un pequeño oasis, ¿no? Levantado en el aire, ¿no? Sobre un cubo, ¿no? Negro, ¿no? El cual se le proyecta la sombra de una manera interesante, ¿no? Y eso es lo que busca mostrar en esta elevación, ¿no? Ese gran cuadrado, ese gran marco, ¿no? De oasis flotando en medio del edificio, ¿no? En una escala ridícula, ¿no? Una escala bastante grande, impactante. 1978, 1980, Oswald Matthias Ungers, otra isométrica que está como inclinada al lado para que juegue con los marcos, ¿cierto? Colores, ¿cierto? Para poder mencionar y contrastar, ¿no? Cada uno de los programas, ¿cierto? Que pueden existir en estos lugares, en estos recintos, ¿no? Estructuras, etcétera, etcétera, etcétera. Interesa, ¿no? La posibilidad que tienen ustedes como arquitectos para mostrar su idea, incluso pueden ir seccionando esto, ¿no? Sacando partes para poder mostrar lo que pasa adentro, ¿no? En rigor uno entendería que esto amarillo, ¿no? Cubre en su totalidad, ¿no? Esta estructura gris, ¿no? Pero sin embargo se genera un corte de esta manera para permitir ver lo que está ahí, ¿no? Y para permitir ver lo que está acá, ¿no? Eh, También aquí tenemos una cubierta con un poco rosada, ¿no? En la cual debe llegar y debe completar precisamente estos pilares que están acá, sin duda alguna. Todo esto está dibujado con lápiz, digamos, a mano y regla, ¿no? Todo bien medido, todo bien ubicado, un trabajo que debe haber sido laborioso, por supuesto que sí. Eh, y eso, es interesante también esa otra estrategia, esa otra posibilidad que ustedes también pueden tomar para poder explicar sus ideas, ¿no? 1983, estos son unos diagramas fantásticos de Bernard Tschumi, de lo que se denomina el Parque de la Villette. El Parque de la Villette es un parque que está en París, ¿no? Que está ubicado en un lugar que era previamente algo un poco como industrial, o un poco abandonado, un poco lo que sea, no sabemos qué pasa acá, acá hay unos barrios, ¿cierto? Que tienen este gran trozo de tierra en el cual no pasa nada, ¿no? Lo que vemos acá, el Parque de la Villette, es un proyecto que les insto a que lo revisen, que lo busquen en plataforma arquitectura, que lo busquen en ArcDaily. Lo que hace Bernard Tschumi es pensar, ya tengo un paño enorme de tierra, ¿no? Y lo que yo voy a hacer es como separarlo como en una grilla, ¿no? Voy a hacer una grilla virtual dentro de este parque, ¿no? Que puede tener A, B o C o forma, ¿no? Da lo mismo, pero él va a dibujar como un punto, ¿no? Equidistante, ¿no? Como se ve en este dibujo. ¿No? Y en cada punto va a ir marcando, ¿no? Con alguna estructura roja. Y aquí empiezan a meterle rojo. Y algunos empiezan a aparecer entre medio de esa grilla, ¿no? De ese punto. Sobre un plano verde, ¿no? Un terreno verde, pero con topografía, ¿no? Con incluso algunos escaparates, con algunos temas de agua, ¿no? La grilla como que va según su regla sobre el suelo que tiene otra regla, ¿no? Y lo que busca él es marcar, ¿no? Desde cada punto un sector importante, ¿no? Si estoy acá, en realidad acá estoy cerca del río, por lo tanto este tiene una forma y tiene una estructura, ¿no? Y lo que empiezan a verse en los diagramas de ambos son estructuras. Es un proyecto bastante interesante. Les recomiendo que lo lean, que le echen un ojo, que vean las fotos, pero también lean cómo Chumi va desarrollando eso. Es una propuesta re interesante. 1983. 1991, Vittorio Gregotti. Parece un dibujo como re antiguo, ¿no? Pero sin embargo, el dibujo no tiene edad, ¿no? Eh, Uno piensa, claro, estamos llenos de computadores, hagamos todo en computador, pero en realidad es que no. En realidad la cosa sigue siendo analógica a veces, ¿no? 1991 está empezando a aparecer el tema del computador, ¿no? Usted además que todavía no nacían en ese entonces, yo ya existía ahí.
De nuevo, un dibujo de perspectiva bien controlado, ¿no? Con algún elemento, ¿no? Ese gran Zeppelin que está arriba, ¿no? Para poder enmarcar este sector, ¿no? Y lo que busca es hablar de esta grandilocuencia que existe entre estas dos grandes fachadas, ¿no? Con esta gran explanada, ¿no? Que viene a ser como un arquetipo bastante interesante desde el punto de vista de la arquitectura, ¿no? Cómo nosotros podemos dar grandilocuencia, ¿no? A nuestros espacios públicos, ¿no? Tú no estás en cualquier lugar, si estás acá, estás en un lugar realmente imponente, ¿no? El dibujo que está aquí viene desde ese enfoque, desde ese enmarque, ¿no? Para precisamente hablar de eso, ¿no? Ustedes cuando te representan tienen que hablar de cosas, ¿no? Y desde cómo se posicionan para poder hablar, ya están hablando, ¿no? Entonces, eso me parece interesante que lo que aparece acá es un dibujo que tiene bastante contraste, si ustedes se dan cuenta, las siluetas son todas negras, ¿cierto? La estructura es toda negra, ¿no? Para precisamente hablar de esa relación, ¿no? Que existe entre el primer plano, ¿no? Estas dos grandes estructuras, ¿no? Que están con lo que está más atrás, que viene a ser estas estructuras que están al fondo y también el Severi, ¿no? 1991, 1999, MRBDB, el Dutch Pavilion. 1999 empieza a llegar como a aparecer lo digital, ¿cierto? Los dibujos. Y como que vamos a llegar hasta acá, tengo que completar esta para seguir a más de 100 años. Pero no sé si se dieron cuenta, pero pasamos 100 años viendo imágenes. MRDB lo que hace desde esta propuesta de un edificio, el cual busca desde cada programa, ¿no? O sea, cada piso, establecer cada programa, utiliza la técnica digital para esto, ¿no? Pero desde un punto de vista todavía como de una idea de collage, ¿no? Todavía como jugando al recorte encima del renderizado, ¿no? Del objeto tridimensional. No deja de ser interesante esa estrategia, ¿no? Precisamente. Bueno, en algunos, por ejemplo, en el caso de ustedes, no, ay, a mí me gustaría hacer este 3D de esta cuestión y tienen un computador que se funde si hace todo lo que tiene que hacer, ¿no? Si le ponen un árbol, se funde. En realidad la vegetación siempre se ha respondido en el renderizado con, digamos, elementos bidimensionales sobre ella. Lo que pasa aquí en el MRBDB es una estrategia similar a ello, ¿no? Un recorte de fotos sobre un elemento tridimensional. Interesante. Y eso es todo, hasta acá nomás llegamos. Sí, 1999 cerramos los 100 años. Partimos desde 1903 hasta 1999. Ah, chiquillos, consulta. ¿Alguno de estos les interesó? ¿Algunos de ustedes dicen, mira, en realidad no me serviría para esto, pero me serviría para taller, pero me serviría para, no sé, un favorito? Están ahí, se fueron. Bueno, A mí me interesó el que era como, era el de destruir autos, ese mismo. es Me parece muy curioso. por la idea de llegar a un concurso así. El dibujo está interesante también, la manera de hacer el collage. Es elegante, ¿no? O sea, uno llega bien punky, ¿no? A como patearle la mesa a los del concurso. ¿Cómo pensáis que vamos a solucionar el problema de los autos en Viena? Si no es destruyéndolos, ¿no? Es como un poco llegar enojado a la cuestión, ¿no? Pero tú llegáis enojado, pero no llegáis con tirándole tomate, ¿no? Tú llegáis con una propuesta gráfica interesante, ¿no? Que impacte, ¿no? Un pinball gigante en una ciudad es una cuestión impactante. Y está bien, bien hecho el pinball, no sé para qué andar con cuestiones. Está bien hecho, como que tiene como una sensación de perspectiva como media distorsionada, porque es gigante, realmente gigante. Sí, a mí también me parece súper interesante, también desde el punto de vista de la historia que hay detrás de él. Bien. Em, Vamos a, por 5 minutos, hacer una pausa. Quiero ir a ponerle azúcar a mi café, que en realidad necesito azúcar hoy día. Y después volvemos y quiero ver qué es lo que han hecho ustedes, quiero ver qué es lo que han estado avanzando de los croquis, cualquier duda, cualquier cosa que hayan dibujado. Si esté buena o mala, muéstrenla. Así que eso, 5 minutos, volvemos a las 9:25 aquí.
Bien. Bien, me demoré 4 minutos más, pero bueno. Eh, no veo nada en el chat. ¿Alguien tiene algo que mostrar acerca de lo que están haciendo? La entrega del 1, si no me equivoco, ¿no? Se viene a hacer el próximo jueves. Queda una semana para poder mostrar todo. El micrófono está allá para ustedes. Bacana. Miguel, Leonardo enviaron algo. Compartamos la pantalla y lo vemos en tiro. Ya, veamos lo que tiene Miguel. Ajá, ajá. Bien, aparece algo lo que puede ser entendido como un diagrama, por supuesto, ¿no? Está de lado, bueno. No sé si se podrá girar aquí, ¿no? Obligará a descargarlo. Mi comentario a esto, Miguel, me parece interesante precisamente que es lo que busca hablar este diagrama, ¿no? Esa relación entre el asoleamiento, ¿no? Y alguna de las partes, ¿no? de este diagrama. Creo que tienes algunas herramientas más que podría utilizar para esto, ¿no? Por ejemplo, el tema del achurado, que pareciera ser que está, digamos, todavía un poco al azar ahí, ¿no? Desde una buena ubicación de este elemento, ¿no? Tú puedes dibujarlo por afuera, ¿no? Con el orden que sea y la relación con la luz, ¿cierto? Yo lo pondría de alguna manera en la cual nosotros seamos capaces de percibir que el achurado varía, ¿no? Que el achurado permite una compresión distinta de cada una de esas perforaciones, ¿no? A su vez también con las caras, ¿no? Algunas caras más opacas que otras. Ante ello, mi comentario es, yo creo que no es necesario hacer dos, a lo mejor en el diagrama. Uno bueno, pero uno bueno bien ubicado y con una relación con ese punto focal de luz, ¿no? Bien, bien claro, para precisamente que la sombra que se genera sea lo que se busca informar desde este diagrama, ¿no? Tenéis achurado, tenéis color rojo y tenéis, digamos, en la línea propia del cubo. Demórate un poquito más en hacer el cubo también. Yo creo que se puede generar un buen cubito, ¿no? Se puede generar algo con una forma un poco más como asentada, ¿no? Cuando decimos línea rápida no significa línea desprolija, un poco a eso es lo que me refiero. Yo digo, quédate con uno, piensa bien la posición de esto para que precisamente seas capaz de, desde este diagrama, ir achurando y dibujando quizás esas diagonales de sombra y que sea esa la conversación que tenga este diagrama. Ese sería mi comentario para allá. Eso. Veamos lo que envía el Leonardo. Esperemos un poco. ¿Esto está funcionando ahí? Sí, está funcionando. Ya. Chat. Leonardo. De nuevo tenemos otros diagramas. Vamos a observar qué es lo que busca conversar. Ok, ok. Había una cuestión que cuando yo era como más joven en la tele había un comercial que era de unas batidoras que se llamaban Mulinex. Em, y el comercial decía 1, 2, Mulinex parece. O era 1, 2, 3, Mulinex. ¿No? Era como marcar tres pasos, ¿no? Era como primero como picar, luego como poner y luego apretar y luego tener la cuestión como lo que hacía la batidora, no sé si era batidora, no sé, pero un Mulinex, no sé, podría googlearlo, pero no tiene mucho sentido. A lo que voy es que me parece interesante. O sea, que me quede, quiero saber qué era Mulinex 1, 2, 3. 1, 3, 1, 3, 1, 3. Picadora era. Picadora, esta es. Y había un comercial de esto, picadora, Mulinex 1, 2, 3, ¿no? Y tú como que ponías ahí la cuestión, ¿no? Y tú apretabas ahí el botón y luego salía todo picado, una cosa así. Y el comercial jugaba mucho con eso, con las distintas etapas, ¿no? Como marcándolas. Interesante, ¿no? Yo creo que aquí lo que estáis buscando hacer, el Leonardo, ¿cierto? El Leonardo, sí, el Leonardo. Leonardo. Lo que estáis buscando hacer es eso. Y yo abrazaría esa idea, ¿no? Desarrollámosla desde ese punto. Este es un diagrama que busca hablar como Mulinex, ¿no? 1, 2, 3, Mulinex, ¿no? Pongamos las cosas bien dibujadas al lado, ¿no? Con el mismo ángulo cada cubo. Podrías ponerlo isométricamente, por ejemplo, los cubos, ¿no? Tres cubos isométricos perfectamente ubicados, bien, bien
bien espaciados uno de otro. Sin esas flechitas, ¿no? Sin la ingenuidad de las flechitas. En realidad, si nosotros vemos un cubo lleno y acá un cubo que le empiezan a faltar partes, hasta un cubo que le falta algo, ¿no? No es necesario la flechita. Si tenemos esa consecuencia de 3 cubos dibujados re bien al lado, puede quedar un diagrama súper interesante, ¿no? Desde esta idea del 1, 2, 3, Moulinex. Así vamos a bautizar esta idea para poder mencionarla dentro del taller. Dentro de este curso. Bueno, el taller igual. Por otro lado, vemos otros diagramas: luz, forma, contraste, separación, vista frontal de torres, ok, tú mencionas cierta idea de ciertas torres, ¿no? Vista central, altura. Yo creo que este es un diagrama aparte, y yo lo que haría con esto, ¿no? Que son como elevaciones, las dibujaría bien, por supuesto, las dibujaría bien, esto también lo dibujaría bien. Y pondría, por ejemplo, esta vista frontal en el 3 de Moulinex, ¿no? Como en el final, pondría esto al frente, ¿no? Como enfrentando. Para poder decir que esta parte que está aquí, ¿no? En realidad es esta, ¿no? Vista de frente. Y esta que está acá, ¿no? Que es la vista de arriba, me imagino que será esta, ¿no? La ponemos en este sector, ¿no? Entonces tenía el 1, 2, 3 Moulinex, pero que aquí se desprende en una especie de planta de las 3 superficies que están en la altura y también las 3 cubos de elevación. Y esto no sé, todavía no lo entiendo mucho, pero creo que tenéis 2 diagramas re interesantes, el 1, 2, 3 Moulinex y lo que pasa con esto mirado de frente como una elevación, ¿no? Pequeño dibujo, pero bien hecho todo, ¿cierto? Y también acá, uno arriba, bien hecho todo. Eso sería como comentario, Leonardo. Bien. Veamos, José. Bien, José, te falta todavía un poquito más de ponerte. Estoy seguro que lo que pasa es lo siguiente. Lo que pasa es que tú donde veis la maqueta no alcanzáis como a sentir que estáis dentro, a lo mejor. Y porque a mí me da la impresión de que esta línea, ¿no? Que se dibuja para acá, a lo mejor está un poco más abierta para acá, en realidad. Y podemos hablar de lo mismo que ocurría en el encargo anterior, ¿no? Cuando tú tenés como un... No, no, no te lo digo a ti, le digo a la totalidad, ¿no? Al curso, ¿no? Muchos hacían eso, de que a lo mejor tenían un sillón o tenían como una lavadora, una lecera, y como que se quedan dibujando eso, ¿no? Cuando en realidad lo que nos interesa es ver la lavadora y dónde está esa lavadora, ¿no? Y dónde está, no sé, ese sillón y dónde está ese sillón, cuál es el ambiente que rodea, ¿no? Ese florero, lo que sea, esa puerta, ¿no? Creo que este croquis está todavía muy, muy, muy emplazado desde esta idea, ¿no? Que estoy seguro que es lo que tú estás buscando hablar aquí. Estoy seguro, porque aquí lo menciona. La sombra limita el espacio transitable, ¿cierto? Estás hablando de eso. Sin embargo, siempre es importante, ¿no? Englobar, ¿no? Esto es un objeto arquitectónico en rigor, que tiene una forma, ¿no? Pero estamos hablando de espacios, nunca olvides esa cuestión, estamos hablando de espacios. Estos son diagramas y me parecen re interesantes estos diagramas. Yo los dibujaría de la mejor manera posible. Con poco se puede informar harto si ustedes se dan cuenta, ¿no? Con esta idea de la diagonal, ¿no? Con estas líneas, ¿cierto? Súper sencilla. Es posible, ¿cierto? Hablar de algo. Entonces, mi comentario al croquis y a todos, al croquis siempre pónganse en la maqueta, ¿no? Y dibujen el espacio que hay, el aire. Es raro pedirle eso, dibujen el aire. Pero eso es lo que tienen que hacer, dibujen el aire que tienen entre cada espacio que ustedes modelaron, ¿cierto? No se queden con un elemento. Insisto, sé que el José está hablando de lo que la sombra limita, ¿no? Y de hecho, esta frase está muy condecida con eso. Pero este croquis le falta precisamente saber qué es lo que ocurre hacia acá, qué es lo que ocurre hacia allá, ¿no? Qué es lo que ocurre hacia arriba, qué es lo que ocurre hacia abajo, ¿no? eh, para no dejar este objeto solo. No estamos pensando esto como si fuese un objeto, como que ya, ok, voy a agarrar esta wincha ahora que tengo acá, no sé por qué está en mi escritorio. Y uno dice, ya, ok, voy a dibujar esto. No, nosotros como arquitectos tenemos que pensar en el espacio que rodea cada uno de los elementos. Eso como comentario. Bien, 3 trabajos. Nadie más tiene nada. ¿Alguien tiene algo que decir al respecto? Yo tengo. Dale. Por mientras que Litan comparte, les quería comentar que ayer tuve una sesión con los de segundo año de urbanismo en la cual mostraron algo que era lo imaginario. Y pasó algo re ¿A qué se particular. refiere con lo imaginario, profe? ¿Cómo? ¿A qué se refiere con lo imaginario?
Bueno, en urbanismo van a cachar. Imaginario básicamente desde la idea de 5 condicionantes, que es lo que nosotros jugamos, ¿no? A cada uno se le otorgaron 5 condicionantes, desde la idea de un bingo. Condicionantes demográficas, condicionantes de producción, condicionantes bla, 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 condicionantes bla, 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 sociales, no sé, no me acuerdo, pero son 5. Uno tiene que imaginar un modo de vida bajo esas condicionantes. En realidad, si tú a ti te tocó, por ejemplo, desierto, sequía, baja densidad, industria y con, no sé, un socialismo hiperdesarrollado, por ejemplo, no te va a salir una casa, no vaya a poder construir una casa igual a la casa en la que viví, porque ¿Tiene está que ver algo como con lo que está dibujando usted? lo que yo dibujé precisamente, yo también participé en eso. Y sí, po, Eso el dibujo mismo, que subí en mi Instagram era mi imaginario. eso mismo estaba cachando, como que ahora me explica y digo, oh, ya entonces ya caché dónde sacó el dibujo. Claro, yo también jugué. La cuestión se llama bingo, ¿no? El próximo año, si es que llegamos bien el próximo año, ¿no? Vamos a repetir el bingo y deberíamos jugarlo por ustedes. Bueno, la cosa, y lo que yo quería comentar es que hubo un cabro que me dio mucha rabia, porque el tipo no corrigió nunca, nunca, y después llega a la corrección final, al imaginario, en el momento que hay que mostrarlo. Ayer estuvimos hasta re tarde viendo todos los imaginarios, ¿cierto? Y aparece este tipo que había hecho unas cosas con unos recortes de diario, pero fascinante, fascinante, ¿no? Un tipo como que llegó, dijo, este imaginario lo voy a desarrollar de una manera re abstracta, ¿no? Entre papel, entre cartón, entre papeles de diario, ¿no? El formato es re libre en esa cuestión, ¿no? Me dio rabia porque el tipo como que estaba pensando algo bacán, pero como el tipo nunca fue capaz de corregir, ¿no? Nunca fue capaz de corregir, fue una sorpresa hasta el final, pues. Entonces yo le dije a este tipo, le dije, hombre, tú la embarraste, pues, porque si hubiese hablado conmigo esto una semana antes, 2 semanas antes, eh, hubiésemos tirado esta idea, pero para arriba, ¿no? Para arriba. Da rabia, pues. Entonces ahí después el otro estaba así como, ya, profe, disculpe. Y dije, ya, es que no podéis nunca más, nunca más. Y le hace mal, chiquillos, no corregir. Estas instancias de corrección, le hace mal no mostrar nada. A este tipo le va a hacer mal. La nota que va a tener no es la nota que merecía, por lo que él estaba pensando en hacer. Pero como no corrigió, no llegó a buen puerto. Llegó a una cuestión, una muy buena idea nomás, pero no a un buen puerto. Así que eso quería decirle. Desde un trabajo que era mucho más como mucho más personal, mucho más propositivo. Aparece, digamos, un trabajo que podría haber tenido un ímpetu importante, ¿no? Por ejemplo, Leonardo, si hubiese llegado con esa cuestión sin la idea del 1, 2, 3 Molinex, pucha, o con esa flechita uno dice, pucha, acá no hubo mucho, ¿no? No, es como más o menos lo que uno esperaría que alguien de cuarto medio hiciera, ¿no? Pero el Leonardo ahora se le dijo, ¿no? Leonardo ahora compartió lo que estaba haciendo. Y la próxima vez no van a aparecer esas flechas, la próxima vez van a aparecer esos cuadrados re bien dibujados, ¿cierto? Pero con la misma distancia entre uno y otro para establecer esa relación visual, que parece lo que importa. El José no va a llegar con croquis solamente mencionando los objetos, sino que va a aparecer el croquis con la relación espacial. Necesito, chiquillos, que los que nunca han corregido, que se cuestionen eso, se cuestionen, porque el próximo año sigue esto, y el siguiente sigue esto. Tienen que corregir siempre, siempre. Eso quería decirme. Itan, ¿estáis listo, no? Se mimió. No me dormía. Ya, ahí las mandé. No me he puesto a hacer de lleno así los croquis ni diagramas, así que hice uno hace poco, voy a mostrar ese y los que mostré en las clases anteriores que me parecieron que creo que estaban bien, no sé. Ahí llegó. A ver. Veamos. ¿Qué estamos viendo aquí? Ujú. ¿Tú decís que esto es Y, como, lo presentarías como croquis? no hay un croquis según yo. ¿Esto es como el loop, pero desde dentro? No, Ah, no, no, no el de parte tan, de abajo. sí, no tan hacia adentro, sino Sí, que porque se ve la otra pieza que está más hacia afuera, po. Si sí, no, me acuerdo de este triángulo. Me acuerdo de este sí, triángulo. sí, no, yo también. Sí. Ya, te cacho. Oye, esta cuestión le ponís tridimensionalidad, ¿no? Le ponís como alguna sensación de espacio, ¿no? Lo que mencionaba, algo con espacio. Sé que está dibujado como si fuese una elevación.
le ponía una tridimensionalidad y te queda como croquis, eso digo. Oye, me esperan 5 minutos que hay alguien tocando la puerta, así que vuelvo al tiro. 5 minutos, 5 minutos. Vale. Ya, ahora sí, Ethan. Ahí estoy. Ya, estamos viendo el segundo. Sí. Ahí ocurrió algo que no hice en la maqueta. No sé si se da cuenta, pero en el muro de la derecha hay como la forma sigue, o sea, como que respeta la forma del portón que le decían ustedes del fondo. Sí, sí. Y en la maqueta lo hiciste diagonal. Sí, lo hice Sí, completo. sí, 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 me acuerdo. Pero después cuando me dijeron eso, yo me pensé y dije, claro, ¿por qué no lo hice así? ¿Por qué hice ese portón? Pues no, le hubiese dado una forma mucho más bacán. Pero, Hubiese parecido un lenguaje continuo entre esta cuestión vertical con esa claro, vertical de acá, por ejemplo. Sí, sí, probablemente sí, probablemente sí. Probablemente sí, no digo sí, digo probablemente sí. Pero sí, ujú. sí, 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 sí te cacho, te cacho. ¿Qué hay acá? Ahora en esa parte del triángulo que hizo usted, ¿Eh? quizá discrepa un poco, porque no lo hallo tan, no sé, porque que resalte tanto como el portón, porque el portón como que ya no comparte la geometría o las formas que tiene la maqueta generalmente. Ujú. Como un cambio bien brusco quizá. Sí, 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 tienes razón, tienes razón. Entre el portón y el triángulo son dos temas distintos. Uno, Sí, el portón es, como tú decías, un lenguaje muy distinto. Y el triángulo, lo que yo creo es que eso no tiene que ver con el lenguaje, está dentro del lenguaje. Pero yo creo que hay un tema de limpieza o de justeza. Yo tenía una profe que decía eso, la justeza de las cosas, ¿no? Cuando tú no necesitáis tantos elementos para construir algo. Por eso yo te decía, ¿qué pasa si la diagonal en este sector, ¿no? En ujú. este. Aquí también hubiese llegado con la misma diagonal del triángulo y el triángulo desaparece, ¿no? Desaparece entero. Y uno puede Usted, decir, este espacio tiene otra concepción, tiene otra manera, tiene otra dimensión. No sé cuál es ah, la diferencia que se gana entre esto que sea vertical o esto que sea diagonal. No sé cuál es la diferencia mayor que haya. No sé si tú tenías alguna idea de ello, ¿no? sí, yo lo hice así porque quería crear ahí un espacio más amplio y no tan eh, que la forma de esa L invertida no sea tan absorbente del espacio, que uno pueda acercarse hacia ese lugar y La no sé, diagonal te lo escribiría. claro. Ujú. Entonces, ahí usted dice que hubiese conectado o relacionado más físicamente Sí, sí, de esas alguna dos manera. partes. El Exacto. loop Pero con por un ruido de con justeza. la... Sí. Ajá.
Sí, Pero hombre, esas son, por ejemplo, en taller, si hubiese estado en taller y tú hubieras estado haciendo esta maqueta ahí en el salón, la conversación en ese momento hubiese parecido al tiro. Así. Porque también uno dice, claro, la diagonal para acá o la vertical del túnel. Po. Quizá no hacemos el túnel con esa forma, sino que hacemos el túnel con una diagonal y la otra recta. También había estaba esa posibilidad y uno podía estudiar esas posibilidades. ¿No? ¿Qué es lo que ocurre si hago esta cuestión más inclinada o menos inclinada? Eh, Son quizás la conjeturas. sombra hubiese sido diferente, o sea, la luz. Hubiese sido diferente, exactamente, hubiese sido diferente. Y quizá hubiese sido interesante ver cómo hubiese sido de diferente esa sombra. Pero son conjeturas que uno va haciendo, ¿no? Pero precisamente en el enfoque que al final, uno necesita hacer algo con poco, entre comillas, ¿no? No desde un punto de vista de pobreza, ¿no? Sino que es un punto de vista de que cada elemento está pensado y está ahí por algo. Y no existe nada que sea como un poquito disonante, ¿no? Yo digo, ese triángulo era un problema porque en realidad era como lo que destacaba dentro de todo lo otro que se veía re bien pensado. Pero eso, eso. Esa es la gracia del taller, pienso yo, ¿no? De la manera de poder desarrollar precisamente un proyecto. Es mediante avance, corrección, de nuevo, se mejora, corrige, etcétera, etcétera. Y estos son diagramas. Eso sí. Ya. Ya, sí, los diagramas los compro tan re bien, re bien, re bien. Sí, esto me acuerdo que lo había visto también antes. Ya, pues, Sí. tridimensionalidad en estos dibujos, pienso yo, para poder dibujar croquis, siempre desde dentro, ¿no? Siempre desde dentro. Ujú. Eso. Ah, profe, mañana van a hacer retroalimentación, ¿o no? La idea es que sí, la idea es que sí. No, al menos, yo no sé cómo irá Cristian, pero yo Ujú. todavía no termino de ver todos los trabajos. Lo tengo que ver hoy día después de que terminemos esta clase. Y sí, la idea es que mañana sea el momento de retroalimentación de cada uno de los trabajos. Cada uno va a recibir su comentario. La nota no va a estar puesta mañana, sí, no piensen que es tan rápido. Pero sí van a recibir los comentarios. Así que eso. Dale. Bien. Ahí envió algo la Camila, veámoslo al tiro. Vamos a revisar con un zoom. Eh, No sé si eso se refiere con croquis, profe. O sea, yo me imaginé algo así. No, mi única corrección, Camila, es lo que decía recién Alita. Necesitamos que tú estés dentro de este espacio. ¿Y cómo estáis dentro de este espacio? Acercando tu ojo a la maqueta. Dibuja como si estuvieras dentro, no como si estuvieras desde fuera. Creo que podrían haber croquis, por supuesto, que hablen de, por ejemplo, este que pienso que se ve relativamente bien, ¿no? Creo que hay un rollo en la perspectiva en esta cara de arriba, así que no está funcionando bien. Porque esta cara de arriba no se debería ver, en rigor, debería ocultarse. Y este lado y este lado deberían verse mucho mejor, como es como lo que ocurre aquí. ¿No? Esto a lo mejor es una isométrica que intenta hacer, o un dibujo el cual los puntos de fuga y la perspectiva y el horizonte no están acá, sino que están más arriba. Revisa bien eso en los ejemplos que he puesto en clase. Pero lo que yo digo, los croquis son dibujos tal cual hablamos de cuando ustedes croquearon en el encargo anterior, de lo que ocurría en sus casas, eh, estaban eso dibujándolo desde dentro. Acá pedimos exactamente lo mismo, pero desde la maqueta. ¿Cómo uno hace eso? Acercando los ojitos a la maqueta. Nada más que eso. Eso. Y el trazado lo tenéis, creo que estáis buscando la perspectiva de las cosas, dale una vuelta, vuelve a ver las clases que puse de las perspectivas. Ahí están todas las claves, chiquillos. Son unos PPT re simples que subí, que aparecen unas líneas re simples, pero eso es lo importante. De ahí en adelante es lo que ustedes tienen que dibujar en ello. Así que eso, Camila. Gracias, profe. Gracias a ti. Bien. No veo a nadie más. Cualquier cosa voy a estar atento al correo. El lunes nuevamente no hay representación, eso es un problema. Ustedes se darán cuenta que no va a haber una instancia de corrección más. El jueves es la entrega. Entonces, como digo, voy a estar atento a sus correos. Hagan croquis, mándenmelo, mándenmelo. Insisto, y lo he dicho varias veces y lo voy a volver a decir. Lo que hicieron en el encargo anterior del croquis es lo mismo de ahora. Dibujar con línea segura, con un buen achurado, con un correcto uso de la perspectiva, etcétera, etcétera. Se cobra lo mismo, lo mismo. Y lo otro, que es lo que mencionaba recién, ustedes tienen que dibujar lo que hicieron en los espacios de la maqueta. Acérquense a ver la maqueta. No la dibujen como si fuese un juguete que está ahí al fondo. No, acérquense a la maqueta. Vivan ese espacio, no muestren desde adentro ese espacio. Ese es el trabajo.
Si hablan de luz y sombra, el achurado hará la pega. Si hablan de distintos volúmenes, ahí las líneas harán la pega. La silueta siempre va a tener que aparecer, aunque incluso no tengan una silueta ahí, pueden dibujarle una silueta para dar sensación de escala, por supuesto. Eso, chiquillo. Ningún comentario más por mi parte. Voy a dejar de grabar y ¿alguien habló por ahí? José, ¿Sí puedo mandarle algo que hice ahora por supuesto. recién? Ya. Ahí está, profe. Vale, a ver. Ajá. Diagrama como planta, ¿no? Este primero. Sí, y el otro es como un especie de croquis, como rápido. Como croquis. Eso Sí, sí sí, está de sí. lado la imagen. Sí, sí, cacho que está de lado, no hay problema. Oye, ahora está apareciendo lo que digo croquis. Yo creo que estas líneas pueden hablar un poquito de más acá, pueden hablar un poquito más acá. Podéis dar una sensación un poquito más del espacio. Y yo creo que un buen achurado te ayudaría harto para poder terminar bien ese croquis. Y este diagrama lo encuentro re interesante. Las flechas puedes repensarlas, ¿cierto? Pueden aparecer unas con cabecita mejor dibujar, y eso yo. Pero me parece interesante como tú Sí, que señalas ahora cierta recién mandar. zonificación. ¿Cómo? ¿José? Que lo hice recién rápido para alcanzar a enviarlo, Sí, sí, a sí, te mostrar. cacho, te cacho. Sí, a eso me refiero con un buen diagrama. A eso me refiero. Así que dale, dale. El croquis, aparece lo que estoy diciendo, conclúyelo, siempre ponle una silueta. Eso también es algo que les voy a pedir a todos. Siempre pongan una silueta para dar la escala. Recuerden que están dibujando un espacio que es bastante abstracto, entonces, ¿cómo voy a saber el tamaño de las cosas? ¿Cómo ustedes van a ser capaces de decir el tamaño de las cosas? Si es que es un lugar abstracto, si es que no existe ni siquiera una lavadora, ¿no? No existe ni siquiera un refrigerador. Entonces, por eso la silueta siempre es esencial. Ponla en algún lado donde dé la sensación de escala y listo. Cierta ocupación del lugar y listo. Y los diagramas, a eso me refiero, a eso me refiero. Ese alto contraste que ocurre entre el lleno y el sólido, yo creo que es algo re interesante para poder desarrollar. Yo me iría al extremo en este diagrama de esta forma, ¿no? Y yo pensaría a lo mejor esto como en un corte de la totalidad del cubo, 30 por 30 por 30 por 30, ¿no? Y el cual hablo de todo lo que ocurre en esa altura, ¿no? Y todo entre blanco y negro y señalo cuáles son los sectores que importan, cuál es la conexión que tú buscas, ¿no? Me da la impresión de que aquí hablas de una relación, digamos, física, pero sin embargo acá habla de una relación visual por la línea punteada. Bueno, no sé, estoy especulando, pero pareciera ser de que para allá va la cosa. Mi respuesta a eso es sí. Veamos cómo eso queda de la mejor manera posible desarrollado. Eso, José. Gracias, profe. Gracias, Vic. Profesor, ¿Te escucho? sí tengo una duda. Aún no capto totalmente qué criterios puedo usar para representar la luz en una maqueta. No logro captarlo, como para seguir. La luz en una maqueta. Tú mandaste esto. Sí, lo que pasa es que la luz, como dice Cristian, ¿no? Esta frase acuñada de Cristian, no es mía, ¿no? La luz es un elemento más con el cual ustedes pueden construir. Y bueno, ¿para qué andar con cuestiones? Cristian no inventó esa frase. Si eso básicamente, si leyeran lo que habla
Peter Zumthor, en la publicación, en el libro que les dijimos que hojearan en el capítulo, habla un poco de eso. La línea de la luz y la sombra, la relación entre luz y sombra, dibuja, concentra, permite que aparezcan determinados espacios. Recuerden un poco lo que ocurría con la maqueta que vimos. Era la del museo, ¿no? Era la que tenía una diagonal que mostraba un vano y que ese vano dibujaba una diagonal en el muro, ¿cierto? Entonces uno establece una relación entre lo oscuro, la sombra y lo claro. Y el haz de luz no llega a cualquier lado, sino que llega a un lado donde, ¡pum!, enmarca algo. Eso es algo que permite la luz y la sombra. Yo pienso que un diagrama que hable de luz y sombra es un poco complejo. Creo que lo que está haciendo acá el Miguel podría llegar a algo eso, ¿no? Mirarlo desde afuera y que precisamente se dibujen esas diagonales, ¿no? Para precisamente decir hacia dónde se espera de que en mi propuesta se ilumine y donde haya sombra, pero donde ustedes puedan jugársela, pero con tutti en el croquis, en lo que aparece acá mencionando José, ¿no? Esta frase es clave, ¿no? La sombra limita el espacio transitable. Él utiliza la sombra como un elemento, ¿no? Y esto yo después lo reviso con lo que envía después, ¿no? Con esto, y sí, pues, aparecen las flechitas punteadas, aparecen las flechitas continuas, y empiezo a entender realmente qué es lo que busca el José dentro de esta idea, ¿no? Desde estos umbrales, que todavía no me convence, si debo decirlo, todavía no me convencen, pero es su juego, se respeta si es que está bien pensado, ¿no? Si es que está bien encauzado. Y aparentemente el José está encauzando bien lo que él busca, ¿no? A eso es lo que yo me refiero con que la sombra puede ser un elemento, ¿no? Que más que en el diagrama les puede ayudar a solidificar lo que ustedes van a hacer en el croquis, tal cual pasó en el ejercicio anterior. Ustedes exploraron estas casas, ¿no? Donde ustedes viven, estas viviendas, algunos incluso salieron un poquito, y algunos se aventuraron a precisamente decir cuáles son los lugares más oscuros o más claros. Claro, no, en ningún momento voy a hablar peyorativamente de las casas donde ustedes viven. No, 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 para nada, para nada. Pero en realidad nosotros, me incluyo, vivimos en algunas casas que en realidad sentido de arquitectura mucho no hay, ¿no? En realidad es como, ok, vamos a resolver el problema de la vivienda, ¿no? Le vamos a dar una caja donde no tenga frío a esta persona. Básicamente hoy opera así la cuestión, ¿no? Nosotros como arquitectos tenemos la facultad de utilizar la luz a favor, ¿no? Y en estas maquetas que ustedes hicieron, y en estas fotografías que ustedes tomaron en la maqueta, y en estos haces de luz que aparecen, digamos, en cada una de las exploraciones de su espacio abstracto, yo creo que ahí hay harto que hablar, hay harto de esta sombra que es controlada, ¿no? De este haz de luz que es controlado, ¿no? De qué es lo que se alumbra, qué es lo que genera contraste, qué es lo que es demasiado oscuro, qué es lo que es demasiado claro. Eso, chiquillos, en la sombra y luz, se los digo, ese va a ser lo que ustedes van a tener que croquear más. Lo que muestra acá el José es como la estructura de este croquis, pero le falta toda la sombra. Porque están haciendo un espacio abstracto, un espacio que no tiene ningún elemento más que ser. Más que las líneas que de los cartones, ¿cierto? Ustedes pueden alimentar esos cartones con la luz que proyecta, ¿no? Y ustedes pueden llegar y asomar su ojito a la maqueta, ¿no? Al momento de dibujar el croquis y ponen una lámpara como colgando arriba, ¿no? Y a lo mejor ahí se forma un haz de luz importante. Y dibujan lo que se ve con esa relación de luz, achurado, ¿no? Achurado, bien achurado cuando es muy oscuro, menos achurado cuando es un poco más claro y sin achurado cuando la luz está ahí. Eso, eso. Eso es pura búsqueda, pura búsqueda. Eso. Bien. Vale, creo que comprenderlo un poco mejor, gracias. Vale, bacán. Bien. Ahora sí. Cualquier cosa a mi correo, envíen croquis. Si tienen hechos 2, 3 croquis, envíenlo al tiro. Y yo les voy a responder apenas los vea, apenas pueda. La entrega, como digo, el próximo jueves. La hora no me acuerdo, pero está anotada en la rúbrica. El lunes no tenemos clases, no hay instancia de corrección porque es feriado, recuerden eso. Así que eso, voy a estar atento a sus correos. Que llegue lo mejor, chiquillos, que llegue lo mejor. Eso también se los dije en la entrega pasada. No nos sirve nada llegar con 30 croquis, de los cuales los últimos 5 están espectaculares y los 10 primeros, los 20 primeros, los 25 primeros están malos, pero porque no hicieron más que los croquis que se pidieron, ¿no? Tienen que llegar con lo mejor, chiquillos, lo mejor. Esa es la única manera de poder pasar el curso como corresponde y llegar bien parado a segundo año. Eso es el enfoque de este curso. Nada más que decir de mi parte. Dejo de grabar y nos vemos.